La historia de la fotografía no es solo el recuento de una evolución técnica, también es el resultado de una profunda conmoción de la memoria. Son las imágenes que captan de manera fija un instante en ese tiempo que ya no existe en la experiencia de las personas, pero que se encuentra alterado en la fotografía misma. La irrupción de la fotografía en el siglo XIX transformó la conciencia del ser humano en el tiempo e implantó un cierto régimen de verdad, testigo de la existencia de un instante ajeno. Una verdadera metamorfosis de la memoria tuvo lugar cuando la imagen fotográfica permitió la convicción de la mirada, ver con los propios ojos la singular presencia de un momento, de personas ya desaparecidas, cuyas fisonomías se hacen evidentes. La costumbre de fotografiar cadáveres, funerales y dolientes durante el duelo es tan antigua como la fotografía misma. De hecho, la primera evocación de una fotografía post-mortem tuvo lugar poco después de la divulgación del invento de Louis Daguerre. Es una práctica que evolucionó de la mano de las transformaciones propias de la técnica fotográfica, así como de los cambios en las mentalidades y actitudes frente a la muerte. Retratar difuntos es una práctica prefotográfica, de la cual va a ser heredera la fotografía misma. Hasta entonces, la imagen de un desaparecido podía conservarse en el retrato pictórico o, como era común a finales del medievo europeo, en máscaras mortuorias reservadas a reyes y santos. Si bien el último retrato tuvo su momento álgido en el siglo XIX, existe una doble tradición occidental que lo antecede: los retratos públicos de grandes personajes reales a finales de la Edad Media y los retratos privados de la burguesía encargados a pintores en Flandes y los Países Bajos a partir de finales del siglo XVI. Posteriormente, los acontecimientos de orden político y cultural crearon para los hombres europeos del siglo XIX las condiciones de familiaridad con la muerte que se verá representada en la difusión de imágenes del último retrato y máscaras mortuorias, tanto de particulares como de grandes hombres. Durante sus primeros 40 años, la fotografía fue una técnica costosa, abocada a quienes podían pagar el precio elevado de sus imágenes, es decir, a una clase en ascenso. Esta exclusividad va a ir cediendo a medida que nos acercamos al siglo XX. El retrato fotográfico estaba, además, revestido de ciertos valores subjetivos de orden sentimental, por lo que la imagen se exalta como objeto de veneración, de culto. La técnica, por otra parte, era para entonces bastante compleja y hacerse un retrato llevaba su tiempo para vestirse, para peinarse y lograr posar adecuadamente durante los largos tiempos de exposición. Además, cuando la óptica no disponía todavía de instrumentos para superar lo oscuro y perfilar la imagen como un espejo, esta todavía dejaba lugar al aura del retratado. Aunque la técnica mejoró a finales del siglo XIX con el calotipo y luego el negativo en vidrio, los fotógrafos intentaron recrear la ilusión de ese aura por medio de los artificios del retoque y sobre todo por medio de las aguas tintas,
técnica esta que tuvo vigencia hasta bien entrado el siglo XX. El retrato fotográfico era el género privilegiado que recuerda o documenta la memoria personal, la individual y la familiar, adquiriendo una dimensión significativa y emotiva. Pero, además, por tratarse de una idealización del retratado, constituye la mitificación de éste. Si bien la lógica de la fotografía se funde en la idea de mímesis y verdad, los gestos, las miradas y finalmente la pose revelan más bien una idealización de la persona que contraría la presunción de semejanza, generando más bien una realidad figurativa o una representación de la persona a través de atributos emblemáticos o simbólicos. En este sentido, el retrato fotográfico, más que reproducir al sujeto, constituye una manera de mitificarlo a partir de su puesta en escena. Esta lógica del retrato fue la que se implantó en la vida privada familiar y sus hitos en un principio. Los momentos importantes de la vida colectiva, aquellos de mayor integración, cuya significación dentro del grupo les aseguró, desde mucho antes del surgimiento de la fotografía, las condiciones sociales de existencia, incluyeron a la fotografía dentro de los intercambios ritualmente impuestos. Entre estas grandes ceremonias de la vida familiar que utilizaron a la fotografía como el medio de perpetuar la persona o personas involucradas, estuvieron el bautizo, la primera comunión, el casamiento y también la muerte. La fotografía mortuoria fue, en muchas ocasiones, el único medio posible para conservar la imagen del ser querido en una época donde no todo el mundo tenía la posibilidad de retratarse antes de su muerte. La imagen post-mortem, en una época en que el retrato era un medio de representación y mitificación de la persona, potenció el significado de la fotografía misma, convirtiéndose en un medio de trascendencia, de eternidad de la última imagen de la persona dentro del grupo familiar. Es por ellos que permanece la intensidad del referente en la fotografía, puesto que se conserva eternamente su presencia fugaz, dando cuenta del paso del tiempo, de lo que fue y ya ha muerto. Esta asociación entre muerte e imagen adquiere su valor pleno con la desaparición irreversible del referente conservado eternamente en una imagen fotográfica que abre la dimensión del recuerdo, provocando una mezcla entre dolor, placer y nostalgia. En la fotografía, la presencia de la cosa no es jamás metafórica y aún si hablamos de la fotografía de un cadáver, podemos decir que el cadáver es vivo, en tanto que cadáver es la imagen viva de una cosa muerta. Las fotografías tomadas a finales del siglo XIX nos sugieren algo sobre las actitudes de los fotógrafos de la época frente a los encargos de retratos post-mortem, las mismas que se mantendrán hasta bien entrado el siglo XX, no solo por la dimensión significativa y emotiva
de la representación, que podría ser entendida incluso como la mitificación del sujeto, sino también por la búsqueda de una calidad artística que cobija el género de los retratos de difuntos. La fotografía post-mortem del siglo XIX y hasta la década de 1940 da cuenta de esa pretensión por entrar en la esfera de una representación social considerada la más artística, es decir, la menos cotidiana, para lo cual el cliente buscaba al artista que pudiera fotografiar a su ser querido difunto y expresar el gusto artístico que la sociedad estaba buscando. Los fotógrafos de este periodo parecen aceptar la responsabilidad profesional de tomar las fotos y hacer un buen trabajo acorde con los patrones del oficio en la época. Podríamos aproximarnos a las técnicas profesionales desarrolladas para fotografiar la muerte, que buscaban ofrecer una imagen agradable y satisfactoria en la que, por lo general, se lograba que la persona luciera tan natural que pareciese dormida. Existían, en este sentido, unas convenciones formales estereotipadas que favorecían estéticamente al difunto, sin desconocer que en ocasiones resultaba imposible ocultar el fenómeno cadavérico del cuerpo. Como bien sabemos, las convenciones formales que determinaban el resultado de las fotografías eran conocidas a través de la instrucción textual y gráfica de manuales como el de Kodak, que enseñaban el arte de tomar fotografías y difundían unas reglas formales. De ahí que los retratos mortuorios se ajustaban a los mismos esquemas ya socializados que determinaban la relación entre la cámara y los sujetos fotografiados. Para la época, el ángulo ideal para la toma era el horizontal, logrado desde una perspectiva lineal, en busca de una imagen nítida en la que el sujeto aparecía centrado en la composición y captado de manera frontal. Algunas de las fotografías de niños muertos siguen estos parámetros, ya fuesen tomadas en los estudios fotográficos o en los domicilios privados. Se tenían en cuenta las convenciones formales del ángulo horizontal, sujeto centrado en la composición, y la frontalidad, lo cual correspondía a los usos pictóricos y realistas de la fotografía de la época. Fue entonces cuando los fotógrafos comenzaron a recurrir a una clientela cada vez más exigente, al tiempo que dotaron sus estudios con decorados suntuosos. La imagen perdió su sencillez y los estudios recrearon un verdadero escenario que exigía todo tipo de accesorios de inspiración neoclásica o renacentista, tales como columnas, pedestales, sillones con flecos, cortinas de seda, entre un sinfín de objetos. Tal sofisticación, propia de un estilo estético muy común para la época, generaba esa sensación artística tan perseguida por quienes entonces podían pagar por un retrato. Sin embargo, la mayoría de las fotografías mortuorias realizadas en estudios fotográficos gozan de gran sencillez en lo que respecta a los objetos incluidos en el encuadre. Ya para los comienzos del siglo XX aparecen los telones pintados
como algo que predomina en las fotografías de estudio de niños muertos, con motivos como cielos, nubes, selvas y paisajes, los cuales servían de fondo para crear la ilusión de perspectiva entre el modelo y el ambiente que pretendía crearse a su alrededor. De manera general, podemos presentar algunas consistencias estéticas que parecen reflejar ciertas actitudes culturales frente a la muerte y los rituales que la rodean. Desde finales del siglo XIX aparecen tres estilos de fotografía post-mortem, dos de los cuales parecen negar la muerte, ya que o disponían al difunto para aparentar un estado de somnolencia, adormecimiento, o el sujeto era dispuesto en una actitud viva, caracterizada por la apertura de los ojos al momento de la fotografía. Un tercer estilo que parece aceptar la muerte presenta al difunto rodeado de familiares o allegados que se retratan junto con él. Podría agregarse un cuarto estilo encontrado en retratos realizados en espacios fúnebres, donde, además de no negarse la condición del difunto, se destaca la de toda la presencia parafernalia mortuoria, especialmente de ataúdes, coronas, cruces o artefactos religiosos. Dichas convenciones son simultáneas y no obedecen a una cronología específica, aunque los estilos de representación sí son susceptibles a cambios que pueden ser atribuidos a las transformaciones en las costumbres funerarias y de entierro. Las fotografías post-mortem tienen la particularidad, por su naturaleza, de que el fotógrafo construye activamente la escena y deliberadamente hace posar al difunto. En lo que respecta a las fotos de adultos y niños, podemos dar cuenta de una asociación de la muerte con el sueño, una asociación que podríamos rastrear en la historia de la cultura occidental. De manera somera, podemos decir que esta conexión puede ser trazada desde los griegos hasta el presente, desde Homero y Virgilio hasta San Pablo. Vamos a encontrar a la muerte siempre asociada con un eterno descanso y también con un sueño mortal. Martín Lutero llamó a la muerte un profundo, agitado sueño, y a la tumba le llamó cama de reposo. Como convención pictórica, el último sueño representa un particular sentimiento hacia la muerte que dominó de alguna manera la mentalidad de la época y que permitió la producción de imágenes post-mortem en las que el muerto parece estar sumido en un profundo y tranquilo sueño. Una mirada superficial a las fotografías producidas entre 1880 y 1940 demuestra que el lugar común en la convención fotográfica se caracteriza por la pretensión de crear la ilusión de personas dormidas, mas no muertas. La convención estética del sueño profundo, apreciada en la fotografía de difuntos previamente expuesta, muestra la importancia de la pose en las fotografías de la época. Los fotógrafos debían conseguir acomodar los cuerpos como querían para la pose, además de tenerlos bien vestidos y acostados sobre una cama
Se buscaba que, a través de la pose, los cuerpos muertos recuperaran cierta naturalidad, de manera que la imagen fuera satisfactoria y agradable para el recuerdo. La presencia del fotógrafo era imprescindible para cumplir con el ritual fúnebre, pero constituía a su vez un elemento de tensión, pues no siempre compartía la sensibilidad de los deudos, más bien tenía otro acercamiento al culto, otra experiencia, pertenecía a otra clase social. El fotógrafo podía entender el significado del ritual, mas no participar de él, y con base en todas estas condiciones, sometía a los deudos a ciertas regulaciones en función a su técnica y estilo. Este estilo nos habla, a su vez, de una distancia cultural entre los parientes y el fotógrafo, razón por la cual este último impone su opinión intelectual, moral y estética sobre lo que es retratado. La fotografía mortuoria es, pues, el resultado de una negociación entre las expresiones simbólicas del rito, establecidas por la tradición, y los cánones artísticos del retratista, marcados por la moda, por su sensibilidad individual y por la técnica. La iconografía cristiana va a aportar una serie de recursos vinculados a los ciclos de muerte de Cristo, de la Virgen y de los mártires, donde la belleza física del muerto es eco de su perfección moral. De ahí que no sea de extrañar que otro de los elementos destacados de la fotografía post-mortem sean con frecuencia los usos cristianos, como el muerto presenta las manos juntas, apretando un crucifijo o rosario en el pecho. Asimismo, el vestuario, del cual se encargaban los familiares, nos ofrece una aproximación a las creencias religiosas populares que se acostumbraban a la hora de la muerte. Si bien los difuntos podían vestir sus mejores galas, la devoción religiosa promovía el enterramiento de los muertos laicos con los hábitos de las órdenes religiosas más populares. Los valores y la dignidad otorgada al cuerpo del difunto se deben a la emoción creciente que suscita la muerte individual, lo cual generó el culto a los restos mortales del ser amado y admirado. Esta sensibilidad se construyó progresivamente en el mundo occidental a partir del siglo XVIII. El cadáver fue objeto del deseo de eternidad propio de la muerte romántica, cuando la muerte fue concebida como un sueño cuya suavidad, asociada a la presencia de un ángel, se va convirtiendo insidiosamente en promesa de supervivencia. La convicción de la innegable descomposición del cuerpo muerto trascendió hasta el tratamiento estético del cadáver de la muerte y hasta el deseo de conservación de reliquias sentimentales imputrescibles para el recuerdo, como trozos de vestidos, mechones de cabello y objetos diversos del desaparecido. Esta misma preocupación es la que conlleva a la aparición de otras reliquias como las fotografías mortuorias que
daban forma en escayola a la bella muerte romántica semejante al sueño. Es así como, a través de la imagen, se consigue inmortalizar el instante fugaz del postrero adiós. De ahí que la realización del último retrato, percibido como espejo del alma, surja de la misma sensibilidad y estética romántica que conforma la convención de la muerte como un profundo sueño.